En medio de la incertidumbre política y social que provocó la caída de Nicolás Maduro, la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y el avance de Donald Trump sobre el petróleo venezolano, la situación de Venezuela se mantiene en una tensa calma, como se dice en periodismo. Para hablar de eso, estamos aquí con la cientista política venezolana y académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, Neida Colmenares, experta en análisis de poder, autoritarismo, relaciones cívico-militares y procesos políticos en América Latina. ¿Cómo estás, Neida? ¿Cómo Hola, estás? hola, muy buenos días. Muy Hoy, bien, gracias. bueno, el tema del momento tiene que ver con todo lo que ha pasado con Nicolás Maduro y la pregunta es, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Ahora. Bueno, están pasando varias cosas a la vez. Yo diría que a nivel interno, lo que hemos observado en el equipo de Delcy Rodríguez, bueno, el equipo, digamos, de gobierno que sigue siendo el que continúa Nicolás Maduro, mucho cambio. Ha habido cambio de ministro, ha habido también declaraciones de algunas fuerzas políticas internas de Venezuela solicitando la liberación de los presos políticos. Pero yo creo, Nicolás, que colocaría el foco en que en general hay una presión ciudadana porque se cumpla la excarcelación o la liberación de los presos políticos en Venezuela, que fue el anuncio que hizo Jorge Rodríguez unos días atrás y que, bueno, no se ha cumplido todavía. ¿Cuánto determina que se lleven a cabo las excarcelaciones que se pueda alcanzar como una transición democrática efectiva en Venezuela? Yo diría, Josefa, que es un punto fundamental. En principio, porque creo que aquí ustedes mismos lo han planteado, que ha llamado la atención a algunos medios internacionales, el hecho de que no haya desarrollado manifestaciones en apoyo, digamos, a la captura de Nicolás Maduro. Y eso se debe, o sea, la articulación, la posibilidad de manifestarse de la sociedad venezolana a lo interno del país, a la represión política. Entonces, la liberación de los presos políticos no solamente supone un acto de respeto a los derechos fundamentales, sino también una acción política clave para que la gente pueda, ¿no es cierto?, poder manifestarse y pueda también empezar a salir a decir su opinión. Entonces, creo que para la transición, incluso para cualquier acción de lo que venga de ahora en adelante para la oposición, y de hecho lo vimos ayer con María Corina Machado en el Vaticano, un hecho muy importante desde el punto de vista de su agenda internacional, se colocó el foco en la liberación de los presos políticos como algo fundamental. No solamente hay dos versiones, de 118 personas, que parece que es lo que señaló el gobierno, o de 400 personas, no está clara la lista, sino la liberación de todas las personas que están detenidas en Venezuela. Machado se va a reunir con Donald Trump. Se espera que este sea uno de los temas principales en la reunión que vaya a tener. La tiene mañana, creo. El jueves. El jueves. Se espera eso, ¿no? Ese es un punto, o sea, digamos, central. Y el premio Nobel, ¿qué quiere? Digamos que, bueno, ha generado mucha expectativa, la verdad, la reunión de María Corina Machado, y yo diría que el despliegue que está haciendo su equipo y ella a nivel internacional. Estuvo con el Papa ayer en el Vaticano, hay rumores de que se puede reunir también hoy con Meloni y posteriormente va a Estados Unidos. También hay una agenda que no se ha confirmado, no solamente la reunión con Donald Trump, sino también la posibilidad de reunirse con su sector, ¿no es cierto?, con los republicanos, que además, si uno mira un poco la política norteamericana, vienen generando algunas declaraciones, generando unas ciertas condiciones de presión antes de la reunión con Donald Trump, precisamente para, bueno, tratar de que la reunión se desarrolle, digamos, en los términos más diplomáticos y más favorables para María Corina Machado. Recordemos Trump y Zelensky, ¿no es cierto? Ahí también se puede esperar cualquier cosa de parte de Donald Trump. Vemos a la oposición, María Corina Machado, que está con una agenda internacional bastante fuerte, pero ¿cómo está en la interna la oposición venezolana? Porque tal vez uno lo sabe, tal vez en un análisis puede decir que gran parte como del fracaso también de que ellos de otra manera han podido llegar a sacar a Maduro fue que no estaban totalmente organizados. ¿Cómo están ellos en la interna? En Venezuela también, ¿cómo se están organizando? La oposición venezolana, que tampoco es un ente homogéneo, porque efectivamente hay sectores de la oposición venezolana que tienen, digamos, una posición más crítica respecto a la intervención de Estados Unidos, eso no se puede negar, pero la oposición mayoritaria, que de alguna manera representa a María Corina Machado a partir de julio del 2024, que es el proceso electoral que hace Edmundo González, acreedor de los votos de ese proceso mayoritariamente, yo diría que la oposición venezolana, bueno, o está en la diáspora o está presa todavía. Entonces, en ese sentido, yo creo que la oposición venezolana hay un momento bien importante
el 3 de enero, que fue de celebración por la captura de Nicolás Maduro. Yo diría que ese es un sentimiento mayoritario. Hoy en día la preocupación por la liberación de los presos políticos y también la preocupación por regresar a Venezuela, por lo menos los principales cuadros políticos de la oposición venezolana, y para poder regresar a Venezuela y empezar a hacer política, ¿no es cierto? Porque Mm. la transición no es una cosa abstracta, heterogénea, de solamente retóricas en medios de comunicación, significa la rearticulación del movimiento social en Venezuela y empezar a liderar procesos, y es un hecho práctico, concreto. Significa el cese de la represión. Y mientras eso no ocurra, es una oposición que está expectante viendo las condiciones de regresar al país. Cuando uno ve videos de la vida en Venezuela en redes sociales, como que siempre hay un youtuber que hace un recorrido por las calles de Caracas, ve una actividad social que es llamativa. Gente caminando por lugares de consumo. ¿Quiénes son esas personas que van a esos lugares de consumo? ¿Los que están bien? ¿Los que están cómodos con el régimen? ¿Qué existe ahí? Porque a mí me llama mucho la atención, como, porque entiendo mucho el dolor de la gente que se ha tenido que ir a buscar oportunidades fuera del territorio venezolano, y que ha tenido que traer a su familia o ha tenido que buscar soluciones. Pero también veo, por otro lado, personas que se han quedado y que viven ese estilo de vida de la Venezuela em, post-chavista, porque también siempre mucha gente la que viene te dice una cosa era Chávez y otra cosa este. Hay que algunas diferencias que hacer. Neida, ¿quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son los que consumen? ¿Quiénes son los que viven en Venezuela hoy? Nicolás, muy interesante esa pregunta. Para quienes nos escuchan, en Venezuela ha perdido cerca del 25% de su población. Siempre lo digo en Chile. Imaginémonos que toda la región metropolitana, toda se hubiese despoblado. Esa es la diáspora, digamos. Mm. Y la diáspora es una población joven, por lo tanto en Venezuela hoy en día mayoritariamente son adultos mayores, digamos. Y jóvenes, como mi sobrina, por ejemplo, que tiene en Chile ya 7 años, que nacieron en este régimen y que por lo tanto no conocen otra Venezuela. O sea que de alguna manera esa juventud que nace después, digamos, en los últimos 20 años ha naturalizado una forma de sobrevivir en Venezuela. Efectivamente, hay algunos hechos económicos importantes en la economía venezolana. Lo primero es que desde el 2017 en adelante, en 2017 no sé si ustedes recuerdan que fue un momento de mucha crisis, Mm. que no se encontraban medicamentos, había una escasez terrible. Bueno, y es el momento en que aumenta la diáspora. En Chile coincide, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, con este aumento de los mayores flujos de personas venezolanas. Posterior al 2020, esa situación económica cambió. Hay que recordar, bueno, no hay que recordar porque hay tanta información que a veces es difícil seguirle el pulso a esta situación. Venezuela, luego de reconfigurarse las sanciones económicas que se tenía y entre otras medidas y los bloqueos económicos que ha tenido el chavismo en Venezuela. O sea, el chavismo no puede sacar su dinero, digamos, Claro. ni hacia la Unión Europea, y los primeros congelamientos, que estamos hablando de millones y millones de dólares, propiedades en Estados Unidos y listados que vetaron, digamos, el ingreso a Estados Unidos de muchos chavistas, de personas vinculadas al gobierno, ha hecho, es la explicación que han dado algunos economistas, que dentro de Venezuela empieza a circular ese dinero. Porque ya esos Ya. grandes volúmenes de dinero no pueden salir ni a la Unión Europea, no pueden salir ni siquiera a Estados Unidos, que es donde estaban concentrados, y eso algunos analistas plantean que ha dado una cierta reactivación económica en el país. Entonces es cierto lo que plantean estos youtubers, que son varios, que de repente dicen, estoy aquí en lo que llaman los bodegones, y tú puedes encontrar de todo, por supuesto, pero lo puedes encontrar con una inflación que hoy en día está en 500% y una economía dolarizada. Entonces, claro, tú puedes encontrar un kilo de uvas a $40. El tema es cómo hace, digamos, la persona adulta mayor, generalmente que está en Venezuela. La diáspora en eso es un papel clave. Hoy el día la diáspora, estamos todos preocupados por el petróleo, estoy de acuerdo, me parece muy relevante, pero parte de cómo subsiste la familia venezolana es con los ingresos que envía la diáspora, las remesas. Entonces, por lo tanto, sí, la gente que se ha quedado vive porque, bueno, diríamos que hay que seguir. Después del 24 de julio hay una tremenda represión en Venezuela. Nadie se puede manifestar, nadie puede subir una historia de Instagram, nadie puede mandar un WhatsApp porque Tengo va una preso. pregunta. ¿Quién es el que denuncia si yo subo una historia de Instagram en Venezuela al régimen, mi actitud? ¿Lo hacen los vecinos? ¿Lo hacen los amigos? ¿Lo hacen los que creen en el proyecto? ¿Lo hace gente que está pagada para buscar? ¿Cómo funciona eso? Es un poco de todo. Yo diría que fundamentalmente se organiza en dos expresiones de la estructura, para mí directamente criminal, que ha significado el régimen venezolano. Uno son los colectivos,
Ustedes registraron que hace poco también Estados Unidos generó una declaración diciéndole a sus ciudadanos que están en Venezuela que tengan cuidado con, con los colectivos bolivarianos, cosa que han denunciado las organizaciones de derechos humanos hace, digamos, años. Entonces, tenemos colectivos armados en Venezuela que además tienen un control sobre proveer bolsas de comida, bonos, que son muy importantes para la población y que llevan un control directamente, un chantaje y se generan estos de dime, no. Y también se han generado plataformas de seguimiento por parte del régimen chavista en relación a lo que publica la gente. Y muchas de las personas que están encarceladas, sobre todo jóvenes, gente joven que ha hecho alguna historia de TikTok o algo así que se ha determinado, están hoy en día, digamos, detenidos. Entonces, bueno, yo diría que fundamentalmente son los colectivos y algunas plataformas que ha generado el régimen para hacer seguimiento, denuncia. Lo veíamos con Nicolás Maduro después del 24 de julio. Ustedes recuerdan un meeting muy famoso después del 24 de julio de 2024, donde él en un meeting hace un llamado y dedica 20 minutos en su meeting por los canales nacionales que están totalmente cooptados por el régimen dictatorial, hace un llamado a las personas a que denuncien de quienes ellos sepan que hay alguna información. Y hoy mismo en Venezuela, Delcy Rodríguez ayer hizo una declaración y desmentía que en Venezuela hay alcabalas, lo que llaman alcabalas. Yo fui a Venezuela el 2022, yo tengo muchos años en Chile, 20 años, pero fui por temas familiares e ingresé por Colombia y recuerdo que desde Cúcuta hasta Trujillo, que es la zona andina, yo tuve que pasar 19 alcabalas de la Guardia Nacional. ¿Qué suena el cabal? Una alcabala son puestos de la Policía Nacional donde te detienen, te revisan, no te dan explicaciones y te piden dinero. Y generalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando uno es de la diáspora y va, tienes que ocultar tu pasaporte, tienes que tratar de ocultar el dinero que llevas, tienes que tratar de ocultar si llevas tarjetas de créditos internacionales, porque si hay alguna señal de que tú vienes del exterior, es descarado. O sea, yo esto lo cuento no como académica, sino en primera persona. A mí Claro. me pasó 19 alcabalas y en las 19 alcabalas 13 yo tuve que dar dinero para poder llegar a mi casa con la gente que íbamos ahí. Entonces eso no es una ciencia ficción, eso está todavía en el país y por eso, bueno, ante la pregunta de Josefa al inicio, ¿cuál es la situación en Venezuela? Cuando se habla de desmantelar una estructura criminal o cuando se habla de un proceso de transición, claro, es muy complejo, más allá de los cuestionamientos legítimos a la intervención que hay en Venezuela, Y hay un es, tema, que es que Estados Unidos no quiere intervenir con la responsabilidad que eso somete. Da la impresión de que es, ok, simbólico, lo toman, es fuerte, pero no hay un cambio hacia, ok, vamos a instalar a la persona que ganó las elecciones. No hay una firma. ah, Hay una especie de liberación, es como zona liberada eh, con un acuerdo, que da la impresión que es de continuidad incluso. yo no tengo esa lectura, por lo ¿Tú menos crees no que las cosas van a todavía. cambiar? Yo creo que para la sociedad venezolana, más análisis, menos análisis, digamos, más análisis más ideologizados o no, de algún clivaje, la situación de los venezolanos hoy día no es peor que la de hace una semana y media atrás. Es un poco lo que te dicen los dirigentes. Tampoco es mejor, ¿no? La gente te dice, tampoco te puedo decir que es mejor. Pero hoy en día, ¿cuál es la situación? La situación es que Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos, vivos, lo que me parece muy importante, iniciando un debido proceso. Aquí mismo en Chile, el Ministerio Público creo que el día de ayer, volvió a dar una declaración señalando que el Ministerio Público tiene evidencia contundente que señala que el autor intelectual es Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y que por tanto se abre la posibilidad de que Chile, lo que me parece extraordinariamente positivo en Tema Chile, Ronald Ojeda. claro, el exteniente Ronald Ojeda, refugiado político en Chile, ¿no es cierto?, asesinado según el Ministerio Público, presuntamente por órdenes del régimen dictatorial. Hoy se abre la posibilidad de que Chile se comunique con Estados Unidos y se pueda hacer una declaración a Nicolás Maduro. Hoy, Suiza acaba de, hace 4 días, congelar 133 toneladas de oro, no solamente a Nicolás Maduro, que tenían en Suiza estos recursos, sino también a Cilia Flores, a los hijos de Cilia Flores, al famoso Nicolásito que conocen en redes. O sea, se empieza a abrir también un proceso judicial y permítame recordar que Nicolás Maduro y el régimen chavista, que incluye a Delcy Rodríguez, tiene una denuncia en la Corte Penal Internacional que no ha avanzado a propósito del derecho internacional por delitos de lesa humanidad. Entonces, el hecho de que Nicolás Maduro esté hoy detenido, iniciando un debido proceso, un proceso judicial, también abre la posibilidad, no solamente de lo que diga Donald Trump y el narcotráfico,
sino que te abre la posibilidad de empezar un proceso de investigación Claro, otras y que líneas. los testigos que están en Estados Unidos con algunas evidencias van a declarar, y eso a mí me parece que es muy importante. ¿Te puedo hacer una pregunta, Neida? Tú eres académica, ¿no? Entonces Sí, interactúas con alumnos. sí. Te voy a hacer una pregunta que quiero ser cuidadoso con ella para que la entienda. Muchas veces esos alumnos pueden tener ideales e información o acercamiento al mundo menos empático. Porque los jóvenes son menos empáticos. Y muchas veces acá pasa en el chat y la Mm. gente como más de izquierda más dura también no logra empatizar con el proceso venezolano. Es más, como que tiene crítica. Hay dos líneas de crítica. La primera línea de crítica es, bueno, pero si no hicieron nada por sacarlo, no como nosotros que lo sacamos haciendo un proceso. Cosa que yo tengo mis discrepancias porque también hubo todo un arco también de ayudas del mundo para poder cambiar la situación de Pinochet. Pero sí hay una crítica, como no, eso no existió per se. Y la otra es una vieja frase que es, no existe ningún venezolano de izquierda. Ahora, yo creo que son los polacos de América Latina. No, pedirle a un venezolano que crea eso me parece poco justo en toda su experiencia histórica. Claro. Pero dentro de ese intermedio debe haber una respuesta por parte del mundo académico. Toma tu tiempo y piensa en ese público. ¿Qué le dirías? Mis estudiantes en general son de ciencia política y administración pública, y la verdad es que en contrario a lo que uno pensaría, son estudiantes muy críticos, muy críticas, pero todo lo contrario, en las aulas de clase, cuando hemos hablado de Venezuela, yo he encontrado una tremenda disponibilidad, primero a preguntar, a revisar información. Claro. Y en la medida en que revisamos información, yo siempre me he sorprendido positivamente, en general con Venezuela y otros procesos políticos, porque hablar de Venezuela, hablar de Cuba, es complejo, digamos, requiere una reflexión un poco más mesurada, y hay una posición crítica. Generalmente, en mi experiencia muy vinculada a los derechos humanos, hay posiciones encontradas. En la academia creo yo que no podría uno dejar de señalar que no hace bien a la democracia una intervención militar. Genera un mal precedente. Es lamentable que eso haya ocurrido y por supuesto que viola el derecho internacional. Acto seguido, uno lo que esperaría de los sectores democráticos de izquierda y derecha, que se discute también en la sala, por ejemplo, muy bien que el presidente Boric rechace, yo creo que está bien, pero el derecho internacional también habla de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en las salas que decimos, no nos podemos quedar solamente con decir, no se cumplió el 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que es el uso legítimo de la fuerza. Eso hay que decirlo, pero también hay que decir, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora hay que denunciarlo, pero hay que hablar de la autodeterminación de los pueblos, y eso pasa porque aunque a la izquierda le caiga mal María Corina Machado, porque a alguna gente le cae mal, a alguna gente es Considera la que líder de la golpista. oposición, Claro. O y que también creo que tuvo comportamientos que rayaban el golpismo. En un pasado, no necesariamente en la última pasada. habría que revisar la trayectoria de María Corina Machado, es también un liderazgo muy interesante, pero también en las aulas que decimos, vamos a denunciar esto, pero también hay que decir, por la autodeterminación de los pueblos, que la oposición legítima a través de los votos es Edmundo González y el proceso de julio del 2024. Y eso, cuando uno habla de la soberanía, pues ahí, ¿no es cierto?, están como las vocerías legítimas de la oposición venezolana. ¿Tienes miedo de que exista una democracia, un camino a una democracia tutelada por Estados Unidos? Yo creo que ese es un temor real. No sé si uno pudiese hablar, Josefa, de una democracia tutelada, porque eso en términos técnicos, ¿es democracia o no es democracia? Mm. Y la democracia supone el principio de autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Entonces, esto que plantea Donald Trump, y por eso esto que hemos visto de la doctrina Monroe o Donald Trump, o qué es lo que se genera, nuevas configuraciones del orden mundial, efectivamente, porque una democracia tutelada no sería democracia en Venezuela. Entonces hablamos de un proceso de transición. Ahora, lo que yo sí creo es que va una semana y algo, o sea, han pasado cosas muy importantes, y ante una pregunta, Nicolás, que no la alcancé a responder porque me extendí, en Venezuela cuando yo le decía, no es tan peor que antes porque en Venezuela está este proceso judicial, pero yo creo que es incorrecto señalar que el chavismo se consolidó. O sea, si el chavismo en sí mismo hoy en Venezuela está atravesando su mayor crisis. O sea, ustedes no han visto declaraciones de Padrinos López, Diosdado Cabello da unas Están. declaraciones en solitario, ¿Y hay cómo está cambio de y cómo está el gabinete, ejército, que ha sido una de las fuerzas fundamentales para que se mantuviera Nicolás no han Maduro? reaccionado, sin reacción. O sea, los colectivos armados son estos grupos paramilitares que yo les he comentado y que lo han reseñado varios medios de comunicación,
pero hasta los momentos las Fuerzas Armadas no han reaccionado. Y un dato, el julio del 2024 hay centros electorales dentro de los centros militares, ¿no? Entonces los militares votan y se sabe. Por primera vez en julio del 2024 en esas máquinas perdió el chavismo. Esos son votos, solamente los militares votan ahí, en los cuarteles. Claro. Y parte de los presos políticos que están hoy en día en Venezuela, tenemos registro, el Foro Penal Internacional habla de 1000, pero sabemos que han sido por lo menos de lo que se tiene registro 1800 encarcelados personas y más de 50.000 personas procesadas. Muchas de esas personas, las 50.000 personas procesadas por acusados de terrorismo, de Estado y fíjense ustedes que ayer hubo un cambio de un ministro, como para dimensionar esto, que es el ministro del ecosocialismo. ¿Sí? Y uno se pregunta qué es eso. Y estamos llenos de eso en Venezuela, de situaciones que no conocemos, causas que no tienen fundamento, sin debido proceso, sin abogado. Y ante tu pregunta, Josefa, bueno, parte de las personas que están procesadas y que están encarceladas son personas de la fuerza militar, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando iniciamos el programa, si no cesa la represión, si la gente no puede manifestar en un contexto de seguridad, no solamente no va a haber transición democrática, tampoco va a haber inversión petrolera, porque la reunión que nosotros vimos con las 12 empresas transnacionales, que hoy en día son las empresas más importantes del mundo en el tema de inversión petrolera, y que ya han anunciado la inversión de $100.000 millones para Venezuela para iniciar, y dos ámbitos estratégicos que es la infraestructura y la energía, hagamos una pregunta de sentido común, no tenemos que ser analistas financieros. ¿Van a ir esos inversionistas para Venezuela si no hay seguridad física y seguridad en derecho? Eso tampoco va a ocurrir. Entonces, por lo tanto, creo que hay que observar con atención lo propuesto por el secretario de Estado Marco Rubio, que es el plan de las 3 fases, la visita de María Corina y un poco también lo que te han dicho esas empresas petroleras, que ya varios empresarios ejecutivos han dicho, vamos a Venezuela felices, pero sin democracia, sin seguridad, con Claro, represión, no podemos no nosotros garantía. avanzar en ninguna inversión. Delcy Rodríguez responde a Trump, dijo, aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en los Estados Unidos. ¿Delcy Rodríguez va a estar a largo plazo ahí? Yo creo que es muy difícil que Delcy Rodríguez esté a largo plazo y lo que uno observa en Venezuela es que el discurso de Delcy Rodríguez, para quienes hemos conocido el discurso, digamos, de estos personajes durante los últimos años, claro, es confuso porque sigue hablando del presidente Nicolás Maduro, pero es un tono absolutamente distinto. Delcy Rodríguez acaba de entregarle a Estados Unidos 50 millones de barriles de petróleo. Esto acaba de ocurrir. Delcy Rodríguez está haciendo cambios en los gabinetes. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han anunciado la excarcelación de los presos políticos, medida que no se ha ejecutado porque el eje de Diosdado Cabello no lo ha permitido, lo está obstaculizando. Entonces yo creo que el rol de Delcy Rodríguez, autoridades interinas, evidentemente yo creo que no es sostenible en el tiempo. Y dentro del propio sector chavista en Venezuela, bueno, evidentemente ahí está la gran pregunta, ¿quién traicionó al señor Nicolás Maduro y a Cilia Flores? Porque evidentemente el despliegue de Alguien lo Estados entregó. Unidos Alguien lo entregó. evidentemente hace pensar que hubo filtraciones respecto a su seguridad y porque en Venezuela no hubo ningún tipo de reacción militar de resistencia ante la captura o lo que llama Estados Unidos extracción de Nicolás Maduro. Neira Colmenares está mañana para conversar, académica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Gracias a ustedes.